Oye, seguramente has escuchado hablar del término inteligencia emocional y como que medio te da curiosidad, pero a lo mejor no sabes mucho del tema. O dices, bueno, las emociones, de todas maneras. O quizá dices, sí, estoy llena de emociones, ojalá alguien me ayudara a quitarme tanto miedo y tanto enojo y quiero deshacerme de todo eso. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de las emociones. Hola, soy la doctora Elena Aguilar Sánchez y quiero hablarte un poquito acerca de las emociones porque para mí han sido muy útiles. Conocer algo acerca de las emociones me ha ayudado a ser mejor persona, mejor doctor, a comprender a mis pacientes y sobre todo a ayudarme en mi vida personal y en mis hijos. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Todo el mundo habla de las emociones y tú también sabes, lo has sentido, pero ¿cómo las definimos? La raíz etimológica de las emociones es movere, de energía y movere en movimiento. Es una gran energía interna que se produce para que te muevas hacia el exterior. En general es una energía intensa que va a generarte o que aproveches la vida, que disfrutes de la felicidad, de la alegría, o como que sientas el enojo, el que te va a defender, o la tristeza. Bueno, pues las emociones son el vehículo a través del cual, uno de los cuales, la mente inconsciente se va a comunicar rápidamente contigo para hacerte tomar decisiones rápidas, para moverte, para resolver. Todo el mundo pensamos que tenemos control sobre nuestra vida. Yo decido, yo hago, yo voy, yo logro, etc. Pero en realidad, el 95% de nuestra vida está determinada por nuestra mente inconsciente, por todos esos procesos automáticos que están registrados en nuestro ser, en todo nuestro organismo. Y solamente tienes control sobre el 5% conscientemente. Por eso es que es muy importante tener de nuestro lado a la mente inconsciente. Ahora, la mente inconsciente no es mala y no es inmutable. Al contrario, está siempre para ayudarte y tiene registrados una serie de cosas que has aprendido desde que eres feto, pero también aprende constantemente. Y la forma en la que te avisa rápidamente para que tú lleves a cabo cambios es a través de mensajes con emoción. Cuando estamos bien conectados con estos mensajes, cuando entendemos bien de dónde vienen, están reguladas nuestras emociones, empezamos a desarrollar algo que se conoce como la intuición, porque rápidamente tienes ese sentir. Es cuando las personas dicen, tengo la corazonada, y es cierta, aunque a veces los componentes lógicos exteriores digan que no, que es de otra manera. Y finalmente la persona se da cuenta de que tomando esa decisión en base a una corazonada, tomó la decisión correcta. Seguramente te ha pasado alguna vez en tu vida. Bueno, pues es precisamente la correcta gestión de nuestras emociones que se expresan de manera muy rápida, porque tu mente inconsciente te quiere mandar una información con gran velocidad para que actúes más rápido. ¿Qué pasa cuando no tenemos desarrollada nuestra inteligencia emocional? En general tenemos una parte que es nuestro mundo emotivo o emocional y después la parte racional. La parte racional que nos hace comprender lógicamente el mundo, etc. ¿Qué sucede cuando nuestras emociones no son escuchadas o no son correctamente utilizadas o gestionadas? Cuando no les hacemos caso o cuando las hipertrofiamos o cuando de plano nos estamos con la sensación súper baja. ¿Qué sucede? Que bueno, pues nuestras emociones a veces en un intento de ser escuchadas se vuelven demasiado presentes. Esto sucede fácilmente, por ejemplo, en las crisis de angustia. En las crisis de angustia hay una preocupación intensa, constante de algo que no se ha resuelto, que te está mandando el mensaje, y que de alguna manera se vuelve como una bola de nieve que te impide ver lógicamente lo demás. Y entonces la persona ya entra en un modo automático de sentir que no le está permitiendo resolver porque ya no está viendo la parte racional de esa situación. O lo mismo sucede con las crisis de fobia o de pánico. Entonces el miedo es tan grande, que ya no nos permite pensar lógicamente.
Ahí es cuando nosotros estamos en un desbalance, hay que observarlo. También tienes que entender que las emociones no son tu enemigo, no son lo peor. Las personas llegan a consulta diciendo, ya quiero quitarme toda esta bola de miedo, ya no quiero tener tanto enojo, pero en realidad no es así. Lo que tenemos que aprender es a regular estas emociones, porque todas nuestras emociones están ahí puestas por algo y son muy útiles en la vida si las sabes regular. Afortunadamente para eso tenemos nuestra parte cortical que nos ayuda a reflexionar. Entonces, ¿qué puede pasar o qué podemos hacer con nuestras emociones? O las hipertrofiamos, o sea, las exageramos, o hay gente que las hipotrofia, que no quiere sentir nada. Esas personas que son inmutables, cara seria, no sienten nada. O aquellas personas que evitan las emociones. No, eso no, por el amor de Dios, que ni se me presente. Generalmente es porque tenemos miedo a enfrentarnos de nuevo a aquellos estímulos que nos generaron alguna emoción que fue, que trajo una experiencia desagradable. Sin embargo, es muy importante que tú aprendas a regular eso, porque también tienes la capacidad, como cualquiera de nosotros, como yo, en alguna vez en mi vida, de aprender a regular todas estas emociones poco a poco, a través de un proceso. Pero con que empieces el día de hoy con una sola estrategia, va a ser realmente de mucho gane. Mira, cuando yo era más joven, mucho más joven, tenía mucho miedo a hablar en público. Me daba pavor. Se me agitaba el corazón, respiraba rápidamente, hasta de recordarlo se me vuelve a poner nerviosas las manos y sudaba, etc. Pero si uno se pone a analizar, ¿para qué sirve todo eso? Todos esos mensajes que me está mandando el cuerpo, que me está mandando desde hace siempre. Fíjate bien, el sentir todos estos nervios cuando quieres hablar en público son de mucha utilidad. El corazón empieza a latir más rápido. Por lo tanto, está bombeando más sangre a todo el organismo. Por lo tanto, necesitas respirar más rápido. Al respirar más rápido estás metiendo más oxígeno a todo tu organismo. Necesitas abrir la caja torácica. Al estar abriendo la caja torácica estás en una mejor postura e inmediatamente se eleva el mentón. El mentón al elevarse hace que tu voz llegue más lejos ante una audiencia. Y al haber una mucho mejor circulación de la voz, de la sangre, del líquido linfático, etc., entonces hay una mejor fluidez, tanto de la energía como de las ideas y de lo que tienes que decir como en estos momentos. Y el que las manos te suden te hace que puedas estar expresándote, tratando de hablar también con las manos, con todo tu lenguaje corporal. Así que las emociones, aunque sean desagradables a veces, también nos traen mensajes muy saludables. Hablemos de algo que es muy aburrido, la teoría del cerebro. No sé si lo has escuchado por ahí, pero el cerebro se ha dividido como en 3 partes respecto de su funcionamiento evolutivo. Entonces tenemos un cerebro muy primitivo, o reptiliano le llamamos, que se encarga de todos los procesos de funcionamiento vital, pero además de las emociones impulsivas, de todo el impulso, de toda la impulsividad, de todos aquellos mecanismos que te van a salvar la vida en algún determinado momento de peligro extremo. Después tenemos el cerebro límbico. El cerebro límbico es el que compartimos con los mamíferos. Es el cerebro de las emociones, de todas las memorias, el olor agradable, de los recuerdos, etc. Y después tenemos nuestro cerebro cortical, que es la parte de nosotros, de nuestro cerebro, que nos diferencia del resto de los animales, que nos hace reflexionar, pensar, recapacitar, que nos hace tener pensamiento abstracto, todas las ideas, las matemáticas, etc. ¿De acuerdo? Bueno. Tenemos emociones arcaicas y tenemos emociones más evolutivamente desarrolladas, que son los sentimientos. Nuestras emociones arcaicas son aquellas que ni te dejan pensar, son aquellas que te van a salvar la vida, son aquellas que si se te viene un camión encima, ni siquiera lo vas a reflexionar, vas a moverte, te dio un sustazo, pero te llevó a moverte hacia atrás y escapar de que fueras atropellado por un camión. Esas son las emociones arcaicas.
Conozco a un amigo que es gimnasta, que alguna vez estaba sentado al borde de una de una ventana en una fiesta y alguien llegó borracho y sin querer lo empujaron y él, sin reflexionar, pues iba a caer al precipicio. Dio una vuelta en salto mortal hacia atrás porque sabía hacerlo. Es un conocimiento que ya tenía adquirido en su mente inconsciente, pero que lo hizo actuar en ese momento sin pensar. Y obviamente cayó de pie. Cayó de un primer piso, afortunadamente, pero en condiciones normales cualquier persona se hubiera fracturado la cabeza o caído mal, lastimado o al menos roto un hueso. Él cayó de pies porque sabe cómo hacerlo, gracias a todos los recursos de su mente inconsciente y todos estos conocimientos adquiridos y de las emociones impulsivas. Muy bien, entonces, por otro lado tenemos todos los sentimientos. Los sentimientos son como que más evolutivos o más avanzados en la escala evolutiva. Pero todos los sentimientos tienen esta parte. ¿Qué quiere decir sentimiento? Viene de sentir mental. Son los sentimientos generados de la mente, ¿de acuerdo? Entonces es esta serie de pensamientos y sentimientos que surgen de un pensamiento y viceversa, que están en la relación entre el cerebro límbico y cortical. Pero estos son cerca del 98% de las sensaciones que tú tienes y que tú piensas que son emociones. ¿De acuerdo? Digamos que los sentimientos arcaicos son como las realmente energía emotiva, te mueve, pero los sentimientos ya son como evolutivamente más avanzados. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, una chica que acaba de romper con su novio, que acaba de romper con el amor de su vida, con el que ya se iba a casar, iba a tener hijitos y ya sabía dónde iba a vivir y todo estaba perfecto, etcétera, etcétera. Y se derrumba todo eso. Entonces está llena de emociones y de tristeza y de dolor y de frustración, etcétera, etcétera. Pero todos esos son sentimientos que están ligados a pensamientos y obviamente a sensaciones internas y todo, pero que en realidad pues no son ni de vida o muerte, pues, para empezar. Pero que además lo maravilloso de esto es que tú puedes aprender a intervenir en estas sensaciones y estos sentimientos porque también tienen una injerencia del cerebro cortical, del cerebro que piensa, del cerebro que reflexiona. Entonces, aunque durante un tiempo la persona se sienta muy triste y acongojada y todo, después de cierto tiempo va a ir comprendiendo, reflexionando y dándose cuenta de que, bueno, no fue tan terrible. ¿De acuerdo? Y en agradecimiento a haber estado escuchando tanto rollo, como dicen mis hijos, te voy a dar una buena estrategia para ayudarte en el manejo de tus emociones. Quizá no es lo único que puedes hacer, pero empezar con esto va a ser muy útil. Es muy importante que escuches el mensaje saludable de tu emoción. Ahora, ¿qué sucede? Que en la vida cotidiana estamos tan acelerados de prisa que ni siquiera nos paramos a detenernos a sentir. Bueno, primera cosa, tienes que detenerte cuando tengas una bola de emociones. Haz un alto, párate y pregunta, ¿qué me querrá decir toda esta bola de emociones? Primero, ¿qué estoy sintiendo? ¿Es miedo? ¿Es enojo? ¿Es un poco de todo? ¿Es como demasiada alegría? ¿Es euforia? ¿Es terror, pánico? ¿Qué es? Y de alguna otra manera, ¿qué me querrá decir todo eso? Entonces, para escuchar el mensaje saludable tienes que comprender, primero, evita estarte quejando de tus emociones. Tus emociones están ahí para ayudarte a salir de una bronca, de un problema. Y párate un rato, haz un stop en tu vida. Para eso nos sirve la introspección. Introspección significa preguntarse cosas a sí mismo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me querrá decir? ¿Para qué me puede servir? Básicamente, tienes que saber que el enojo te sirve para protegerte. El miedo te sirve de alguna manera para prever, pero también de alguna manera protegerte.
La alegría te sirve para disfrutar la vida, la felicidad, pues, ¿de acuerdo? Las preocupaciones te sirven, es una manera de ver tus miedos y de tratar de prevenir problemas en el futuro, etc. Y por último, una que es muy común, la tristeza. ¿Para qué nos sirve la tristeza? La tristeza habitualmente nos sirve para llevarnos a un estado de menor gasto energético para que hagas introspección, para que te pongas a pensar y reflexionar qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar, qué estoy fallando, cuáles son mis hábitos, cuáles son mis costumbres, cuáles son mis reacciones, qué es lo que yo siento respecto a esto, por qué será esto. Y bueno, ya recapitulando, espero que a partir de hoy empieces a hacer algo escuchando el mensaje saludable de tus emociones. Si quieres hacer algo más al respecto, hay muchas cosas que puedes hacer, como ir a tomar psicoterapia, porque los psicólogos son seres realmente preparados para ayudarnos a manejar todas esas cosas que están en el cerebro. Algunos médicos también estamos preparados en el área psicológica para ayudarte, especialmente en nuestro caso, que es lo que yo hago, manejar con la mente inconsciente, ayudándote a poner un poquito en armonía, dándote algunas estrategias para prevenir enfermedades, porque nuestras emociones mal gestionadas nos dan somatización, es decir, el cuerpo los va a expresar de alguna manera, y si no hacemos caso, a la larga nos va a dar enfermedades, si no es que ya no se las está generando. Y las emociones bien gestionadas al interior nos dan la energía de vivir felizmente, gozando tanto de las alegrías, de las tristezas, de los enojos y de todo lo que es la sal y pimienta de la vida. Si te ha gustado este video, por favor, dale like abajo y visita mi sitio web. Ahí encontrarás otro tipo de información.